lineales, decimales y tienen relación entre ellos geométricamente. ¿No es cierto? ¿Ustedes han estudiado eso? Adelante. Gracias. Entonces, en este diagrama, H y X, que así es también como se le llama, se cumple la regla de mezcla. La regla de mezcla ustedes también ya la deben haber estudiado. Consiste en que si yo mezclo una sustancia A que tiene una composición y una entalpía con otra sustancia B que tiene otra composición y otra entalpía, el resultado va a ser una sustancia M, una mezcla, que geométricamente cae sobre la línea que une los dos puntos A y B y que obviamente tiene composición y entalpía que corresponden a unos cálculos correspondientes justamente para que caiga sobre esa línea. Además, una de las características es que, por ejemplo, aquí está bueno, W, si es que le llamamos el flujo, entonces W sub A, buenas tardes, más el flujo W sub B va a dar como resultado un flujo W sub M, que es la mezcla de los dos. En la segunda línea está el producto de las entalpías. La entalpía de A por su flujo más la entalpía de B por su flujo es igual a la entalpía del punto M por el flujo de M. Igualmente ustedes pueden hacer acá un poco de operaciones algebraicas, por ejemplo WA más WB, que es WM, lo reemplazan acá, pueden aplicar al dividir, por ejemplo, WA entre esta suma, esto se convierte en la composición o la fracción molar de A, esta la fracción de B y esta la fracción de N. ¿Qué dijo, profe? La última parte porque se convierte en fracción. Sí, es muy fácil porque, por ejemplo, WA dividido entre esto Ya, sí, fracción, ya. es la fracción molar de A, lo mismo para B y lo mismo para N. Y sí. Arriba está lo mismo, entonces despejando la composición de X, de N, con los datos de las dos corrientes de entrada, sus composiciones y sus fracciones molares y sus flujos, ustedes pueden encontrar cuál es el valor de la composición, lo mismo la entalpía. ¿Bien? Bien, esta es la base sobre la que se va a aplicar geométricamente el método de Ponchon-Savary. Y en el método Ponchon-Savary repetimos nuevamente lo que acabo de decir, es decir, tengo una corriente A, que para nosotros sería la corriente, por ejemplo, la del fondo de la columna, y la corriente B, que sería la del destilado, ¿no? Tengo un destilado y tengo un fondo de la columna, cada una con su entalpía, y voy a tener un punto intermedio C, que es el resultado de la mezcla de los dos, si es que yo los mezclara. Ahora, consideremos, dice, esas dos corrientes, entonces podemos hacer lo mismo que hemos hecho en la diapositiva anterior, se está repitiendo acá, solamente que en vez de M ahora aparece C. Si es que yo combino las ecuaciones, voy a tener esta relación. La diferencia de la composición de B con C multiplicado por B, la diferencia de las entalpías de C con A multiplicado con A, o las composiciones. Esto sirve para que se pueda hacer una relación entre ellas, que si yo tengo una variable de composición y una variable de entalpía,
esto representa la ecuación de una recta. Una ecuación de una recta que pasa por los tres puntos A, B y C. Eso ya lo sabíamos. Pues el concepto ya lo sabemos. Cuando yo tengo dos extremos, dos sustancias distintas y las mezclo, aparece una mezcla que es la combinación de las dos. ¿Okay? Profe, Pero acá lo que tenemos ya es la ecuación para esa recta. el punto A, B y C, lo que ha puesto ahí, ¿a qué hace referencia? ¿A la masa? ¿Cómo ha puesto A? El punto A es una corriente de composición X, A, y una entalpía H, A. Ah, ya. O sea, en este caso estamos hablando de entalpía y composición. Claro, claro. Los flujos los estamos dejando por el momento, porque vamos a hablar de las composiciones primero. Bien, es este el esquema. O sea, mezclo las dos corrientes y sale una tercera corriente de doble C con composición X. Muy bien. Ahora, suponiendo que yo tengo una extracción de calor, y la extracción de calor Q la voy a representar, o sea, estoy haciendo una definición de Q sub A como Q entre el flujo de A, la de B como Q entre el flujo de B y así sucesivamente. Para la mezcla en el depósito, solamente utilizando las ecuaciones, ¿no? O sea, de las ecuaciones se desprende esto. De la manera equivalente, en la ecuación de la recta se puede reemplazar el H sub A que había acá por su equivalente HA más Q. Geométricamente, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, si yo tenía un punto A y estoy agregando una cantidad de calor Q sub A, para que esto se mantenga equivalente, o sea, que no haya cambiado nada, necesito agregarle, o sea, de este punto que había en B, tengo que quitarle una cantidad de calor. La cantidad de calor es el producto de la composición por un HA y acá el producto de la composición por el HB. Eso es simplemente un juego de ecuaciones para llegar a estas relaciones. ¿Qué es lo que trato de representar acá? Trato de representar que en una columna de destilación, en el fondo yo le meto calor a través del rehervidor. Le meto calor para producir la destilación y arriba condenso. Al condensar le quito calor. Entonces, en esa columna, que es, digamos, una columna aislada, el calor que yo le meto por abajo tiene que ser el calor que sale por arriba. Y si es que tuviera una corriente extra, todavía no estamos hablando de la alimentación, pero si hubiera una corriente extra de alimentación que entra con un calor, el calor también tiene que salir por arriba. O sea, entra calor por el medio, entra calor por abajo y todo ese calor tiene que salir por arriba. ¿Bien? Ese es el concepto. Matemáticamente estoy tratando de describirlo y para describirlo estoy utilizando las ecuaciones de las rectas que ya usé anteriormente. ¿Bien? Entonces, digamos que acá este es el calor que le estoy dando en el rehervidor y si no hay alimentación, este tendría que ser el calor que yo le saco para que condense. Entonces, al hacer eso, estoy teniendo nuevamente una expresión de puntos. Ahora, todas estas son ecuaciones que me permiten determinar cómo se modifican los puntos en un diagrama de entalpía composición
solamente por el agregado y la salida de calor y con los flujos y las composiciones que se supone que ya son fijas. Ahora, hacemos ahora un balance en esta columna. Lo que hice anteriormente, manténganlo en su mente porque lo vamos a utilizar dentro de un ratito. Ahora, en el tope de la columna yo puedo hacer un balance. Primero, balance de masa. Entra un vapor y sale por dos flujos, flujo L y flujo destilado. Lo que pasa adentro por el momento no me interesa. Lo único que quiero saber es balance de masa. Aquí hay una salida de calor, pero no es masa, por lo tanto no entra en el balance. Este es el calor, perdón, el flujo que está entrando en el plato N. O sea, he tomado la columna y lo he cortado en un sitio que es el plato N. Entonces, este es el flujo que está entrando en el plato N. Entrando en el plato N y es igual al líquido, miren, que sale del plato N, y esto es el destilado. Este es el balance por componente, suponiendo que estoy hablando del más volátil. Esta es la composición del vapor que está entrando al plato N, y esta es la composición la cantidad que está saliendo del plato N del componente más volátil, y esto es lo que sale con el destilado. Entonces, en el estado estacionario, porque nosotros suponemos que nuestra columna está en estado estacionario, en el estado estacionario el flujo del destilado es constante, por lo tanto, haciendo esta operación, miren, esto pasa al otro lado, o sea, simplemente despejando D, podemos hacer una combinación. Esta ecuación la vamos a usar luego. Ahora, un balance de entalpía. En el caso del balance de entalpía es parecido. El calor que está entrando al plato N es igual el calor que sale del plato N más el calor que sale con el destilado más el calor que podría estar saliendo o entrando por el condensador, que en nuestro caso es una salida, ¿no es cierto? Sale ese calor. ¿Vale? Entonces, definimos Q apóstrofe como el calor total eliminado por el tope. Ese calor sería Q sub C más, simplemente despejando de acá, de la última cosa. Luego, con esa definición, lo aplicamos arriba y tenemos esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué cosa representamos? Estamos haciendo este despeje, estamos haciendo una combinación que me permite encontrar la relación L entre B. Muy parecido a lo que habíamos hecho antes en la absorción y desorción, ¿cierto? El L, en ese caso era el L entre G, que me daba una recta de operación, ¿se acuerdan? Acá tenemos también nuestra recta de operación. En este caso la recta de operación son las composiciones entrando y saliendo de los platos. Y también igual a la relación que hay entre los calores. Recuerden que Q asterisco es el calor total que se está retirando de la columna, y HB1BN más 1 es el calor que está entrando desde abajo de la columna hacia el plato N. Bien, entonces ya acá tenemos lo que sería una recta de operación en la parte superior de la columna, y a eso le vamos a llamar la zona de rectificación. Bien, entonces, como estos dos están en curvas de equilibrio, entonces el diagrama de entalpía, composición, la ecuación previa es una recta que une a los puntos
y también une a un punto que incluye una cantidad de calor asterisco multiplicado por la composición del destilado, así. O sea, dice, como estos están en curvas de equilibrio, porque, como hemos dicho, lo que sale del plato N está en equilibrio. El vapor que viene de abajo viene de un plato y al salir de ese plato está saliendo en equilibrio. Por lo tanto, están sobre curvas de equilibrio. Esta es una curva de equilibrio, esta es otra curva de equilibrio. Como este es líquido, saldrá de una curva de puntos de burbuja. Y como este es vapor, sale de una curva de puntos de roce. ¿Bien? Y están en una línea que une los tres puntos que hemos dicho. El punto que representa el plato N, el plato N más 1 y esto es lo que está en el tope, saliendo del punto. ¿Muy bien? Ahora, esto es el calor que está saliendo de la parte superior de la columna. O sea, se condensa. Y si este es un condensador total, quiere decir que el resultado de esa condensación total es un líquido. Y como está condensando en equilibrio, tiene que estar sobre la curva de equilibrio. Por lo tanto, está sobre la curva, siendo líquido, sobre la curva de puntos de burbuja. Esta distancia es la cantidad de calor total que se ha retirado en la parte superior. ¿Listo? Ya. Ahora, a este punto se le llama punto diferencia. Así se le llama. Y el cual se puede interpretar de la siguiente manera. Dice, la diferencia en flujo de calor de arriba hacia abajo entre la cantidad de moles totales netos de sustancia saliente. O, para simplificar, el calor neto que sale entre las moles netas que salen desde arriba. ¿Qué es lo que sale desde arriba? Destilado. Y sale con una cantidad de calor menos que la que llegó desde el plato anterior. En ecuación, esta es la relación. Ahora dice, esto es constante y es válido, porque yo he hecho mi balance para el plato N, pero no he dicho qué número es N. N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Quiere decir que es lo mismo, vale igual para cualquier plato, en la zona que está hacia arriba de la columna, que es lo que nosotros llamamos la zona de rectificación. ¿Bien? Listo. Entonces, quiere decir que podemos trazar líneas equivalentes para cada plato. Las líneas 0, 1, 2 que vienen a continuación son líneas que unen puntos de equilibrio. ¿Recuerden? Esas líneas, o sea, esta línea es una línea, esta línea de arriba es una línea que une tres puntos, uno que es fijo y otros dos que están sobre curvas de equilibrio. Entonces están en equilibrio. Por lo tanto, estas dos también están en equilibrio. Este y este también están en equilibrio. Este y este también están en equilibrio. ¿Cierto? Ahora, como hay un líquido que cae y un vapor que se le cruza en el camino, igualito que en el caso de la absorción que hemos estudiado, esos dos puntos deben estar sobre rectas de operación. Por lo tanto, esta línea en azul grueso, o esta punteada, o esta, representarán rectas de operación. Rectas de operación en un solo plato, ¿no? O sea, de un plato al siguiente plato. ¿Ya?
No es una sola recta de operación porque esta no se trata de la gráfica que nosotros hemos hecho antes de composición, las gráficas que hemos hecho de composición X mayúscula con composición Y mayúscula. Esta no es esa gráfica, esta es una gráfica composición versus entalpía. Por lo tanto, las rectas de operación no son una sola recta, como en ese caso, sino que son una recta de operación para cada plato o para cada par de platos que vienen a continuación. Profesor, no me quedó claro cuando usted desde el punto D empieza a trazar tipo rayos hacia... Sí. Lo que está demostrado aquí por medio de las ecuaciones es que este punto que se le ha llamado delta D, es un punto constante. Sí. Quiere decir que vale para cualquier plato. Sí, lo he demostrado hace rato. Entonces aquí se ha trazado para un plato, para otro plato, para otro plato, para otro plato y así sucesivamente. Hemos trazado para diferentes platos. Pero, como de un plato al otro hay líquido que cae y vapor que sube, y los dos están en una recta de operación, entonces, por ejemplo, este es un líquido que cae y este es un vapor que sube. Tienen que corresponder a una recta de operación, pero a su vez, este también está en el equilibrio, o sea que le corresponde a otro plato que tiene su propio líquido. ¿Cuál es su propio líquido? Este de acá. Este líquido está en una recta de operación con el vapor que sube de arriba, ¿no es cierto? Entonces de esa manera tenemos acá una recta de operación para el plato N, para el plato N-1, para el plato N-2 y así sucesivamente. Bien, entonces en la parte superior de la columna podríamos con este diagrama y con estas ecuaciones hacer el trazado de los platos correspondientes a esta zona de rectificación. ¿Cómo ubicamos este punto? Lo vamos a ver luego. Por el momento solamente digamos que acá hay un punto y tengo la posibilidad de trazar líneas para encontrar composiciones y entalpías de cada uno de los platos hasta llegar a este plato final que es, ahí dice 0, pero es el que corresponde al condensador y la salida del destilado. ¿Muy bien? Una pregunta. Ahí dice que el punto X, la fracción del destilado por el calor es constante. XD por Q. Ajá. Sí. Es como significa que en cada plato se está perdiendo la cantidad de calor. ¿Por qué se refiere? Cada plato pierde una cantidad de calor, pero lo gana el siguiente plato. Otra vuelta pierde y lo gana el siguiente plato. Y así sucesivamente. O sea que como uno lo pierde y otro lo gana, es como si no hubiera ni pérdida ni ganancia. Solamente cuando llegas arriba es cuando se pierde una cantidad que ya no se recupera. ¿Por qué? Porque ahí el condensador se lleva el calor. Listo. Entonces, ahora hagamos lo mismo para la parte inferior de la columna. Acá los platos les llamamos M, M+1, M+2, M+3, hasta llegar al plato N, donde N es el número total de platos en la columna. ¿Ya? Y aquí también hay un sistema con un calentamiento. Esta línea de acá es el calor que se le está dando al sistema para producir la vaporización. Entonces, exactamente hacemos la operación. Balance, o sea, está entrando un líquido y sale un vapor y sale un líquido. Entonces, la suma de ese vapor con ese líquido me da el líquido que está viniendo del plato de más arriba.
podemos arreglar la ecuación de esta forma. Y esto es por componentes, también podemos hacer el arreglo. Ahora, viene el balance de energía, de entalpía. Hay una cantidad de calor que está entrando por acá. Y se suma al calor que está entrando por acá, y eso tiene que ser igual al calor que sale por acá y que sale por acá. Este es el producto de la entalpía por el flujo más el calor total que entra, igual a la entalpía por el flujo de vapor más la entalpía por el flujo del destilado que se trae. Una vez más, vamos a arreglar las ecuaciones. Ahora se define una cantidad de calor con doble prima, ahí lo tenemos. Esta es la doble prima. Entonces, haciendo las combinaciones, encontramos, como no podía ser de otra manera, la misma ecuación para este sistema desde abajo. O sea, acá tenemos la recta de operación de un plato con su plato que le sigue, o sea, el L es el que está entrando y M más 1 es el que está viniendo desde abajo y se encuentra en el camino. Esos forman una recta de operación y estos son sus composiciones. Lo mismo para el calor. ¿Bien? Ahora, repitiendo exactamente lo mismo, si entró el líquido con esta composición y el vapor que está viniendo desde arriba con esta composición, como hemos dicho, y como salen las ecuaciones, está en una recta que llega a este punto, y este punto es el llamado delta. Este también es un delta B. ¿Bien? Y esto, como al final, en el fondo de la columna, hay una cantidad de calor que le mete el rehervidor para llegar y se genera una salida de líquido, entonces el líquido tiene que estar también sobre la curva de puntos de flujo. Y esta es la cantidad de calor que se le ha agregado en el rehervidor. Igualito que en el otro caso, trazamos líneas. Bueno, en este caso es el calor neto entrante, debe decir. Entrante y la cantidad de moles netas entrantes. Salir. Es el punto cultivo. Entonces, igual como hemos hecho antes, podemos trazar líneas, así, una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, con la siguiente característica. Cada vez que yo trazo una línea, la línea tiene que pasar por un punto que esté en equilibrio, pero tiene que corresponder a una recta de operación. Entonces, de acá voy a trazar otra recta de operación hasta este punto que corresponde a una curva de equilibrio. Otra recta de operación, curva de equilibrio. Recta de operación, curva de equilibrio. Muy parecido a lo que hemos hecho para absorción y desorción. Entonces ahora hagamos el balance total para combinar los dos extremos. En este caso ya tenemos una entrada de alimentación, una salida de destilado y un fondo. Este es el balance de masa total de la columna, balance por componentes y balance de la energía. Está entrando una cantidad de calor por acá y está saliendo una cantidad de calor por acá. Y la alimentación también entra con su propia cantidad de calor. Entonces, si operamos, arreglando las ecuaciones,
también encontramos una ecuación que representa una recta de operación. Pero esta es una recta de operación, miren, que está combinando el destilado con el fondo. Quiere decir que cuando nosotros hagamos nuestro diagrama, tiene que haber una línea que una el destilado con el fondo, pero además tiene que pasar por un punto. Los flujos D y B son obtenidos por balance de masa. Eso lo vamos a ver también posteriormente. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos lo siguiente. Va a haber una línea de operación así que combina el fondo, o sea, el flujo de fondo, con el flujo del destilado, con puntos intermedios. En algún sitio van a haber puntos intermedios que corresponden a composiciones de un plato, ya que están en equilibrio, pero además que deben corresponder al punto de alimentación. O sea que donde esté esta línea, ese es el plato de alimentación. ¿Por qué es el plato de alimentación? Porque cae sobre la recta de operación y además está teniendo un punto de salida de un punto que esté en equilibrio con la subida de un vapor del plato inmediato que también está en su propio equilibrio. Entonces, las entalpías del líquido y del vapor saturado se obtienen de la literatura y se ubican pues correspondientemente. Entonces, una vez que ya tenemos, dice, para una mezcla ideal en el punto S, esta es su cantidad de calor, calculado como si fuera una mezcla ideal. Entonces, ubicados los puntos ZF, XD, OI, X sub D, se pueden trazar rectas entre los extremos primero, y a partir de ahí, con la composición de equilibrio, trazamos ambas, la recta de operación y la de equilibrio. ¿Cómo son? Por ejemplo, ya está trazada esta línea, entonces sabemos primero que el último plato del fondo tiene que estar en equilibrio y debe haber una recta de operación. ¿Cómo vas a ver esa recta de operación? Porque va a salir a partir de una línea que cruza, igual como lo hemos hecho antes. Pero fíjense, en este caso, si yo no conozco cómo es esta recta para trazar esta línea sí yo la conozco porque es vertical. Esta línea de acá también la conozco porque es vertical, ¿no es cierto? ¿Cómo trazo las líneas intermedias? Las trazo porque voy a empezar con esto y luego a partir de acá tengo estas líneas. Estas líneas corresponden a las ecuaciones de recta de operación. Entonces, encuentro este punto, ahí trazo la línea, encuentro el siguiente punto, trazo la línea, encuentro el siguiente punto y así sucesivamente voy trazando una por otra. Y lo mismo para el otro lado. Trazo, luego trazo la otra línea, encuentro la recta de operación, trazo la otra línea y así sucesivamente. Sabiendo que el límite es esto de acá. Entonces, el método Ponchon-Savary es simple en el sentido de que las ecuaciones de equilibrio y de rectas de operación, que son los balances de masa, nosotros los trazamos en el diagrama simplemente trazando las rectas de equilibrio y rectas de operación.
Los puntos del diagrama HXY pueden trazarse como un diagrama XY como se muestra. Las líneas inclinadas sumen puntos de la curva de equilibrio. Y los puntos de las rectas delta D, o sea, este punto, y delta B forman las líneas de operación de rectificación y de agotamiento. Y esas normalmente se trazan porque son datos. Ahora, en un diagrama XY, nosotros le llamamos el diagrama McKay-Till, a partir de los puntos, como han visto, a partir de los puntos de este diagrama, se pueden ir trazando los puntos que corresponden, ¿no? Estos son los puntos de equilibrio y estos son los puntos que corresponden a la recta de operación. Pero en este caso, esta en realidad no es una recta, es una curva. Es una curva. Y resultan curvas simplemente porque las entalpías no tienen una relación lineal en este diagrama. Entonces, se llama línea de operación de rectificación y línea de operación de agotamiento. Esa es la curva. Ubicando los puntos de alimentación y especificaciones de destilado y de fondos, se pueden trazar los platos de la columna. O sea, vamos a tener de la línea de operación a la curva de equilibrio, ahí hay un plato. A la línea de operación y de nuevo a la curva de equilibrio, plato número 2. Y así sucesivamente, recordando que la punta de este triángulo, que es la que da a la curva de equilibrio, es la representación de un plato. Un plato, o sea, en este caso diríamos, cuentan las puntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, la punta que da a la curva de equilibrio. Esos son los platos. El plato de alimentación debe ser el que corresponde al más cercano al cruce de las líneas de operación. Ustedes lo pueden saber también simplemente porque está en la línea donde se unen todos estos puntos. Al aumentar la relación de reflujo y el punto delta de B sube, el punto delta de B baja, en el límite, cuando B retiende al infinito, todo el líquido retorna y no hay producto. En este caso, las líneas de operación son rectas de 45 grados y el número de platos es el mínimo. Este es el número mínimo de platos. 1, 2, 3, 4, 5, el mínimo. La relación de reflujo mínimo ocurre cuando las rectas trazadas desde el punto DD hasta el punto DB coinciden o son paralelos a las rectas que unen puntos de equilibrio. En este caso se requeriría trazar infinitas líneas para llegar al extremo opuesto y equivale a requerir infinitos platos. Bien, con un método semejante al anterior es posible trazar los diagramas y calcular para diferentes variantes, tales como condensadores parciales, uso de vapor vivo, diferentes arreglos de reservidores, alimentaciones múltiples, salidas laterales, etc. Vamos a ver cómo hacemos el trazado en un problema típico.